Una será tratada de sepsis de la comunidad, lo va a dar la doctora Mónica Lares, que ahora la va a terminar de presentar Martín Alvarado. Bueno, tomo la palabra un minuto porque era algo que quería hacer, que era presentar a mi mentora y una amiga, que es la doctora Mónica Lares, que es infectóloga del servicio de infectología en el Hospital San Martín de la Plata, donde ahí compartimos, yo pasé mi residencia. Ella es infectóloga de área crítica, forma parte del comité de infectología crítica de la SATI, y bueno, es jefa también de sala del servicio, y es un gusto tenerla con nosotros. Mónica, te doy la palabra para que nos cuentes sobre sepsis de la comunidad. Muchas gracias por la invitación, gracias Martín por la presentación. Bueno, a mí me tocó el tema de sepsis de la comunidad, que es un tema que me encanta, me gusta de siempre. Y la verdad es que hablar de sepsis de la comunidad es como darle un apellido a una entidad que es una entidad algo más amplia, ¿no? Porque sepsis es una entidad que abarca tanto a las infecciones comunitarias como a las infecciones del orden hospitalario. Bueno, como casi todas las patologías, ahora tienen un día donde se recuerda, se realizan charlas, se ponen las cifras al día y demás. Y el día de la sepsis, el Día Internacional de la Sepsis, es el 30 de septiembre. ¿Por qué es importante la sepsis y qué es en realidad? Es una infección, es una entidad, como dije, que no solamente pone en riesgo la vida de los pacientes, sino también produce o provoca una importante injuria de tejidos y órganos, y por lo tanto debe considerarse una emergencia infectológica. De acuerdo a la Sepsis Alianza, hay un montón de páginas que hablan de sepsis. Esta es una de ellas. La sepsis consistiría en una respuesta abrumadora, potencialmente mortal, que es secundaria a una infección y que causa básicamente el daño de los tejidos, la insuficiencia de órganos y por último la muerte. Volviendo un poquito atrás, digamos que hay posibilidades de que, y hay como step para disminuir el avance de esta infección, y en eso se involucra la prevención, la higiene, el conocimiento de los síntomas y una respuesta rápida y activa, porque ya dijimos, y vuelvo a repetir, que es una emergencia y el tiempo es mandatorio. Por primera vez en el año 2017 en Ginebra se implementó un reglamento para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la sepsis, y esto fue importante porque a partir de ahí se empieza a tomar conciencia de lo que realmente esto implica, no solamente por los números, sino por los números en dinero, por la cantidad de billones de dólares que se gastan anualmente en el mundo, sino por la cantidad de vidas que involucra y que se lleva esta entidad. La próxima cumbre se va a realizar, y esto se los puse porque es interesante, es una página que se llama Global Sepsis Alliance, que lo que hace es todos los años actualizar el tema de sepsis, y bueno, esta vez la cumbre va a ser de 3 días, van a participar más de 100 países, 50 sesiones, es gratuito. Si uno entra a la página hay un link y puede escuchar la conferencia que más le interese. Así que para los interesados es algo importante. Cada año 31 millones de personas tienen un episodio de sepsis. Esto son datos tanto de la Organización Panamericana de la Salud como de la OMS del año 2020, y alrededor de 6 millones de personas mueren. Obviamente que ¿quiénes son los más afectados? Los países que tienen bajo ingreso, que tienen una carga de sepsis mayor. Los niños por la desnutrición y por la pobreza son los que más se afectan y más se mueren.
y es muy difícil en países en vías de desarrollo evaluar la carga de enfermedad real. Por eso, en la misma página hay una publicación reciente que estimó que en el año 2017 casi 50 millones de casos de sepsis hubieron. 11 millones de muertes estuvieron relacionadas con la sepsis en todo el mundo, y esto representó un 20% de todas las muertes. Estos números asustan, uno no toma conciencia, pero realmente cuando está ejerciendo su práctica diaria, se ve y se da cuenta de la dimensión que tiene. Cualquiera puede contraer una infección, eso es una realidad, y casi cualquier infección, incluido el COVID-19, que ha modificado todo el paradigma de la sepsis, puede provocar sepsis. Sin embargo, en un año típico, en Estados Unidos, 2 millones de personas desarrollan esta patología, 270.000 mueren, y 1 de cada 3 personas que mueren en un hospital lo hace por sepsis. La sepsis, o mejor dicho, la infección que causa la sepsis, comienza en el 90% de los casos fuera del hospital, pero siempre hay entre un 10 y un 20% de los pacientes internados que fallecen como causa de sepsis de origen hospitalario. Y eso después, si quieren, ahondamos. Casi todas las infecciones dijimos que pueden provocar sepsis, y entre ellos han tomado mucha relevancia el estrepto beta-hemolítico del grupo B, el Agalactiae, que tiene un impacto en la mortalidad materno-infantil o materno-neonatal, y la Escherichia coli por su resistencia. Estos son los 2 patógenos comunitarios en los que tal vez haya habido más cambios. Pero como dijimos, el virus del ébola, desde el virus del ébola hasta el plasmodium y hasta todas las infecciones virales y parasitarias que pueden ser transmitidas por vectores, son capaces de provocar sepsis. Muy bien, esto no es solamente a título de repaso, ¿no? El cuadro fisiopatológico que determina el estado final de la sepsis o del shock séptico se da por la interrelación entre 2 respuestas, la respuesta proinflamatoria y la respuesta antiinflamatoria. La respuesta proinflamatoria por lo general tiene que ver con los factores de los patógenos, que son los que producen la liberación de citoquinas proteasas, que produce la activación del complemento, y que produce la activación de proteasas que terminan por destruir las células previa necrosis de las mismas. Los factores del huésped son factores antiinflamatorios, por eso es una relación que cuando se produce el desbalance entre una y otra, la enfermedad puede ir hacia el shock séptico o hacia la cura. La neuroregulación, lo que es el sistema, el funcionamiento del sistema inmune del huésped en el momento que adquiere la infección, y obviamente la regulación de todos los genes que implican mediadores antiinflamatorios y que los regulan. Por otro lado, también hay un problema a nivel de la microcirculación, que es mucho más complejo de lo que yo les voy a mostrar, pero es solamente un esquemita para saber que lo que se producen son 2 cosas básicas: un incremento en la coagulación y un decremento en la anticoagulación, con disminución de la fibrinólisis, que lo que tiene como resultado final es la trombosis, que produce la hipoperfusión de los tejidos. Pero además, también aumenta el espacio entre las células endoteliales. Esto permite que el líquido escape hacia el espacio intersticial, y también lleve a la hipoperfusión, lo que lleva a la hipooxigenación de los tejidos. Y esto es el sufrimiento de los órganos y tejidos. ¿Quiénes están? Bueno, primero, cada 3 segundos alguien muere de sepsis. O sea que durante lo que yo hablé en esta diapositiva, ya murieron varias personas. Pero ¿quiénes son los que están en mayor riesgo? Porque siempre hay grupos que tienen mayor riesgo de contraer una infección y llegar a la sepsis, al estado de sepsis o shock séptico. Los adultos mayores de 65 años,
Las personas con patologías crónicas, es decir, con condiciones crónicas, ya sea crónicas pulmonares, crónicas digestivas, autoinmunes, enfermedades autoinmunes, diabetes, hipertensión, todas las personas que tienen afectado su sistema inmunológico, ya sea por enfermedades oncomatológicas o por drogas que producen ese trastorno en el sistema inmune, y los niños menores de 1 año, pero en realidad los que están en más riesgo son los niños entre 1 y 5 años. Bueno, por suerte, nosotros antes, los más viejos, hablábamos de sepsis severo, sepsis grave, shock séptico. A partir del año 2016, esto se implementó en el año 2017, por un consenso internacional de sepsis y shock séptico, se cambiaron las definiciones, y las definiciones, como era obviamente de esperar, se dividieron a esta entidad en 2 grupos, la sepsis y el shock séptico. De todas maneras, ya dijimos que es una disfunción multiorgánica que amenaza la vida, y que esto ocurre por una respuesta aberrante del sistema inmunológico del huésped, y que en esto tiene que ver la virulencia del patógeno. Entonces se define a la sepsis por infección más aumento del SOFA en 2 puntos. El SOFA es un score que tiene 5 variables, con 4 puntos, y que lo que evalúa es día a día el estado de gravedad del paciente. Esto se asocia a una mortalidad hospitalaria mayor al 10%. Y el shock séptico, que es la definición de sepsis, más 2 cosas: aumento del lactato y una TAN menor de 65 milímetros de mercurio, que esto genera una mortalidad hospitalaria del 40%. Ahora bien, dentro de los factores independientes, predictores de mortalidad, como en toda patología existen muchos, el SOFA en 24 horas, el nivel de lactato, el score de Charlson, la ventilación mecánica, la duración previa de los síntomas, esto es, desde que comienzan los síntomas hasta que el paciente consulta, y desde que consulta hasta que nosotros instauramos un tratamiento adecuado. Y esto tal vez es lo más importante, porque nosotros no podemos evitar que el paciente venga antes o después a la consulta, pero sí podemos instaurar un tratamiento dentro de las primeras horas, y todos recordamos lo que es la hora de oro. Después, vamos a hablar más después de esto en profundidad. Y obviamente que el incremento de la mortalidad causado por microorganismos multiresistentes, esto es todo lo que se asocia a infecciones intrahospitalarias. Pero todos estos son factores, predictores independientes de mortalidad a tener en cuenta. Acuérdense en que el score de Charlson es un score de comorbilidades que uno puede tener en su celular y sacar el puntaje directamente de una aplicación. Justamente hace muy pocos días salió la nueva guía de campaña Sobreviviendo la Sepsis 2021, donde bueno, sacamos algunas cosas interesantes, pero ¿cómo valoramos, cómo evaluamos a un paciente que nosotros pensamos que puede estar con un cuadro de sepsis y evolucionar un shock séptico? Bueno, hay un score que es muy simple, que tiene 3 variables, que mide la tasa respiratoria o la frecuencia respiratoria al ingreso, la alteración mental, obviamente que esto es mediante el examen físico, y la presión sistólica. Estos estudios demostraron que el SOFA es específico, porque 2 de 3 de los criterios están presentes, tienen un valor predictivo parecido al SOFA, pero que el SOFA debe realizarse una vez que se pasó el estado inicial, porque obviamente que al tener más variables para ser evaluables, también tiene más sensibilidad y especificidad. El problema es que las variables que tiene el SOFA
son muchas de laboratorio. Entonces uno, la evaluación rápida y en minutos, la hace con el QuickSOFA. Después si quieren hablamos más de esto. Entonces, ¿cómo es el algoritmo? El algoritmo es, y vamos a ver solamente los pacientes que van al shock séptico, porque son los más importantes. Pacientes con sospecha de infección, se hace el QuickSOFA. Si tiene un valor mayor o igual a 2, ahí sí se hace el SOFA. Si el SOFA es positivo, estamos en presencia de sepsis, y si ese paciente en el curso de las horas requiere vasopresores porque no responde al volumen inicialmente para tener una presión arterial media mayor a 65, o tiene un lactato mayor a 2, nos encontramos frente a un shock séptico. Tenemos que saber que el QuickSOFA predice muerte y estadía en UTI, pero en pacientes con un cuadro de sepsis bien determinada, donde no nos quedan dudas, que no siempre es lo que nos pasa en el servicio o en la sala de emergencias. Bueno, ¿qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen que para adultos con sospecha de sepsis debemos medir rápidamente el lactato, que para los adultos con shock séptico y una alta probabilidad de sepsis, tenemos que administrar dentro de la primera hora los antimicrobianos, y esta es la hora de oro de la que hablábamos, porque cada minuto que pasa aumenta la mortalidad. Después les voy a mostrar los trabajos, pero esto ya estuvo demostrado desde el año 2006 por Kumar, y bueno, este estudio fue repetido en el año 2017 con las mismas características. Sepsis sin shock, evaluación rápida de que sean de causas infecciosas versus causas no infecciosas, y esta evaluación debe ser rápida, pero si no tenemos sospecha de que estamos frente a un cuadro de sepsis o shock séptico, el lactato no nos saca de perdedor, siempre tenemos un tiempo un poquito más amplio de 3 horas para completar los estudios. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas? ¿Cómo sospecharlas clínicamente? Es muy fácil, y está. Primero, un paciente confuso o desorientado, que tiene insuficiencia respiratoria, que tiene frecuencia cardíaca elevada, que tiene fiebre o escalofríos, que tiene extremo dolor muscular, es decir, astenia importante o un disconfort general, y que tiene sudoración. Cuando están todos los síntomas presentes, no tenemos mayores inconvenientes. El problema es que a veces tenemos 2 o 3 de estos, entonces tenemos que recurrir, ahí sí, a los valores de laboratorio. Y esto debe ser rápido. Como les dije hoy, las causas de sepsis se generan básicamente en la comunidad. Por lo tanto, tenemos microorganismos que están causándonos problemas. Esto tendríamos que ver después, esto es hasta el 2020, ¿no? Tendríamos que ver qué pasa después de la pandemia y en qué estado de situación vamos a quedar. Pero hasta ahora, lo cierto es que hay 3 microorganismos que nos plantean serios problemas. Staphylococcus aureus, tanto meticilino resistente como meticilino sensible, pero ya desde hace más de una década de que apareció el Staphylococcus aureus meticilino resistente, por más que sea sensible a todo el resto, es un microorganismo que produce muchas proteasas, muchas enzimas, muchas toxinas, y causa un síndrome tóxico, infecciones severas, tanto pulmonares como de piel y partes blandas, y es un verdadero dolor de cabeza. Así que vamos a tener que tenerlo muy en cuenta, según la patología a la que estemos enfrentando, pero es importante al momento de la cobertura antibiótica empírica. Escherichia coli, que es otro problema, pero es un problema no por el microorganismo en sí, sino por la resistencia antimicrobiana que fue adquiriendo en estos últimos años. Nosotros, el Escherichia coli siempre fue un microorganismo que era sensible a los betalactámicos, sobre todo ampicilina y ampicilina sulbactam. Los niveles de resistencia de este microorganismo a estas enzimas realmente ahora es mucho más alto, y algunos tipos de estreptococo, como el Streptococcus galactiae. Yo les puedo asegurar que esto es así,
hace 2 semanas, tuvimos una paciente que tenía de 27 años, que fue sometida a una cesárea de urgencia. Ella estaba en tratamiento con corticoides por una cirrosis autoinmune. Y bueno, se le hace la cesárea, se le hace un tratamiento acortado porque de la placenta y del cordón umbilical venía un estreptococo grupo B. Se va a la casa y a las 48 horas vuelve en séptica, ingresa a terapia, hace un shock séptico en terapia y fallece a los 5 días. Así que es un microorganismo que nosotros por ahí no tenemos presente, o lo tenemos como un poco que no causa infecciones muy severas, pero en realidad sí las causa y sí compromete la vida. Y ni hablar si estamos frente a un huésped inmunocomprometido. Quería decir poco virulento, en realidad, pero no lo es. Bueno, con respecto a